¿Cómo se podría recurrir a atender de mejor manera a las partes en el sistema, pero con enfoque a lo que son las víctimas o el agredido en este caso? No siempre hablamos de derecho penal. Hay un transgresor y un agredido en este caso en su esfera de derechos. Entonces ahí la preocupación de ver cómo resolvemos este tipo de problemáticas por parte del Estado. Después vamos a encontrar nosotros que sobre delincuencia y justicia se verifica en el año 2000 otro foro en el que se establece la preocupación de buscar políticas públicas que permitan resolver los conflictos de una manera en la que las partes se involucren en la solución. Es decir, suprimo al tercero, que es un juez, y auspicio que los involucrados en el conflicto traten de llegar a un acuerdo. Y entonces se analiza cuál sería la vía para que estos puedan dialogar. Y una de las modalidades es el facilitador. El facilitador va a ser quien en este caso va a apoyar a las partes involucradas en el conflicto para tratar de encontrar la respuesta al mismo. Esa es una primera opción. También tenemos la conciliación, que es otra opción en la que el conciliador, si me permite la expresión, puede proponer formas de resolver el conflicto, lo que no ocurre en el primer caso. El facilitador solamente auspicia el diálogo. El conciliador puede proponer respuestas, respuestas oportunas al conflicto, varias respuestas para que las partes después del diálogo traten de encontrar cuál es la que más les conviene y de esa manera resolver el conflicto. El transgresor juega un papel importante, pero después también surge la preocupación cuando se afecta a las comunidades con motivo del conflicto. Y si ustedes se dan cuenta, en la ley que analizamos en su momento, la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos, surge la figura de las juntas restaurativas, donde ya encontramos nosotros que la comunidad, a través de sus representantes, participan en encontrar la respuesta a sus afectaciones. Esa es la forma en la que vamos evolucionando, poco a poco. Después, encontramos nosotros que en agosto de 2002 se presentaron una serie de principios por parte del Consejo Económico y Social de la ONU, en la que establecen algunos lineamientos para tratar de encontrar la respuesta al conflicto. Y sobre todo la forma en que van a operar estos mecanismos, que es algo muy interesante. No podemos funcionar si no tenemos bases. Las bases son fundamentales. ¿Sobre qué bases voy a poder recurrir a estos mecanismos? Y recuerdo mucho cuando se empezaba a analizar la reforma al sistema de justicia penal mexicano, la serie de desconfianza que había en primero referente al sistema de justicia penal y luego lo referente a los mecanismos alternativos. Me tocó vivirlo, por supuesto, se los digo con toda sinceridad. Yo sí confiaba y sí creía porque a mí me tocó aplicar la conciliación cuando fui agente del Ministerio Público en los años 70, 80. Fui Ministerio Público del Foro Común y me tocó participar en respuesta a conflictos vía conciliación. Muchas veces logramos encontrar la respuesta, pero en muchos casos no lo logramos, por supuesto. Quedaron a salvo los intereses de las partes y se continuó con el procedimiento. Estoy refiriéndome a la materia penal, por supuesto. Ahora, yo sí confiaba porque los principios que regulan los mecanismos alternativos nos permiten verificarlo con una mayor transparencia. Ahí no intervienen los abogados, que es algo que vemos mal luego los que litigamos como defensores o como asesores jurídicos.
pero ahí la intención es que participen las partes solamente con ese facilitador en aras de encontrar la respuesta a ese conflicto. No es que menosprecien la intervención de los juristas, no, se busca encontrar la respuesta al conflicto y claro, ahí surgen cuestiones que en ocasiones como abogados de la vieja sistemática decimos, ¿y cómo cobro? ¿Y cómo cobro por estar con mi representado previo a la sesión de mediación o de conciliación? Y bueno, ahí y yo les comento, tendré que ver cómo voy a establecer mis honorarios. Si ustedes van a un médico, el médico al consultarlo nos cobra honorarios. No es gratis ninguna consulta, ¿están de acuerdo? Entonces ahí nosotros pagamos una consulta y creo que ahí como abogados también tendríamos que ir empezando por este tópico. La consulta te cuesta, el acompañamiento te cuesta y claro, la sociedad tendrá que irse implicando poco a poco en que debemos cobrar nosotros por esos conceptos. Y muchas veces creen que no debemos cobrar, pero ¿cómo me cobró? Y bueno, yo se los comento por experiencia. Claro que te cobro porque es mi tiempo, es mi esfuerzo y tengo una formación profesional. En esa tópica podríamos nosotros enfocar el poder cobrar. Se establecieron las bases y encontramos nosotros que en algunos estados del país se empezó a implementar esta justicia alternativa o mecanismos alternativos de solución de controversias, como fue en el caso del estado de Sonora, que fue de los primeros que empezó a implementar este tipo de justicia. Luego de ahí viene a ser importante que en diciembre de 2005 se celebre el 10º Congreso en el que se emitió la Declaración de Costa Rica sobre justicia restaurativa en América Latina. Y aquí en este 11º Congreso se habló de las bases y de la importancia de auspiciar y de motivar la implementación de los mecanismos alternativos de solución de conflictos en todo el ámbito jurídico y en específico en el ámbito penal. Y estamos hablando de 2005. En 2005, ustedes recuerdan la reforma en materia de justicia penal, estaba en vías de poder verificarse una implementación. Empezamos 2004, 2005, había cierta reticencia, pero ahí encontramos que hubo mucho apoyo por parte del Congreso de la Unión. Nuestros legisladores pudieron salir del país y ver cómo en otros países se verificaba un cambio al sistema de justicia penal de entrada. Luego de ahí, otra cuestión que motiva esta reforma es la motivación social. La sociedad ya estaba inconforme con lo que había en procuración y administración de justicia. Entonces ahí también había algunas inconformidades que motivaron también esta reforma. Y lo más impactante es la evolución de los sistemas jurídicos en otros países de América Latina y de el mundo entero. O sea, en todos lados se fue dando esa evolución, por supuesto. Y México no puede quedarse atrás. Ante la lentitud de la justicia, tuvimos que ir viendo cómo se podía dar esta modificación a nuestro sistema de justicia. Había violencia, lo que es la prisión preventiva excesiva, que bueno, ahí ahorita voy a tocar el punto que me parece que no puedo pasarlo por alto. Había muchas personas privadas de la libertad sin sentencia, había mucha exclusión social, había limitaciones económicas también, porque en una época en México funcionó el trabajo en los centros de reinserción social, pero después eso desapareció. Entonces no había forma de que los internos pudieran tener ingresos como ocurrió con antelación. Entonces sí hubo muchos detonantes que motivaron esta reforma en la que vino acompañada de los mecanismos alternativos, por supuesto, por eso nos referimos a ello. En 2006, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito elaboró un manual de programas de justicia restaurativa. En este documento se propone cómo poder enfrentar e implementar
programas de justicia alternativa alrededor del mundo. Y bueno, eso es un detonante importante. Siempre queremos una guía, queremos una línea en la que podamos nosotros ver cómo implementar la justicia en los diversos ámbitos. Porque la materia civil, como ustedes sabrán, es muy lenta. La materia administrativa también lo es y lo era. Ha ido mejorándose poco a poco, no como uno quisiera, porque hubo una pandemia de por medio que nos puso contra las cuerdas a todos los litigantes y a los mismos servidores públicos nos llevó a tener que trabajar desde casa o desde la oficina, tener que verificar audiencias, atenderlas por videoconferencia. Nos cambió un poco la vida de los juristas, o un mucho diría yo. Entonces ahí estos programas que propone el manual son tomados y retomados por algunos países como México. En el caso de México se retoman algunas líneas que pudieran implementarse y así ocurrió en ese entonces. No podemos dejar de pasar por alto que en materia penal lo que nos interesa es que dejemos muy en claro que no se hable de acto criminal y su autor. Ahí estamos nosotros haciendo una interpretación de los autores Cuprimi y Safon en 2005, en donde ellos proponen que tomemos en cuenta a la víctima y a quien causó o generó la afectación a sus derechos. Es decir, porque se considera que es un tanto discriminatorio hablar de un acto criminal cuando todavía no ha sido llevado ante un órgano jurisdiccional. Pudiera hablarse de un hecho con apariencia de delito como lo contempla nuestra Constitución y nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahí estamos nosotros hablando de esa opción, una afectación a un derecho del agredido y que la verifica un transgresor. Ese es un cambio importante en las palabras, en el léxico, que de alguna forma tiene implicaciones en la aspiración de los mecanismos alternativos de solución de controversias. Hablamos de la prisión, que era muy recalcitrante y que hoy lo sigue siendo, porque resulta que nuestra reforma en materia de justicia penal y seguridad pública confundió la seguridad pública con las medidas cautelares. Ahí hubo un pequeño tropiezo, diríamos, o un tropiezo enorme, porque se estableció como política criminal de Estado el llevar a prisión preventiva y darle la calificativa de oficiosa, prisión que de alguna forma tiene implicaciones que van contra los principios rectores del sistema penal acusatorio. Es decir, un principio es el de contradicción. Hablamos de inmediación, hablamos de contradicción, hablamos de publicidad, continuidad, concentración, oralidad. Pero aquí centrémonos en el principio de contradicción. Cuando un juez aplica a rajatabla la prisión preventiva oficiosa, se está violentando este principio de entrada, sin analizar, por ejemplo, presunción de inocencia. Pero ahí, si ustedes checan, la contradicción en mi concepto es el alma del sistema. Todo debe estar ahí presente, pero la contradicción con mayor razón. ¿Por qué será de mayor importancia la contradicción? Tengo una aseveración del Ministerio Público. Este lo soporta en la declaración que recibe del ofendido víctima, la entrevista que le hacen al ofendido víctima. Cuento con testigos, cuento con evidencias, pero ¿cuántas veces podemos desconfiar de las evidencias? Del escenario donde ocurrió el hecho, del escenario donde fue encontrado el indicio. Es decir, son tópicos que hay que tener en consideración cuando el Ministerio Público hace una aseveración de un hecho respecto a una persona, el imputado. Y el imputado en este caso tiene el derecho, a través de su defensor, de hacer una investigación activa. Yo siempre les digo, debe ser investigación activa. No puedo confiarme en lo que dice el ofendido víctima. Voy a desconfiar, y no solamente es desconfiar, voy a trabajar investigando. ¿Y para qué investigo, maestro? Me dicen mis alumnos defensores. Para ver si es cierto lo que te están afirmando en una imputación.
si el lugar existe, si la hora en que ocurrió el hecho así fue, si hay cámaras de videograbación, si alguien escuchó y no fue llevado ante el Ministerio Público o la policía lo entrevistó. Es decir, todo el concentrado de información que lleva el fiscal lo debe tener la defensa y debe revisarlo. Entonces, si la prisión preventiva se aplica de oficio, está violentando ese principio. Que es un hecho con apariencia de delito de impacto social, sí, pero es una cuestión distinta a las medidas cautelares. Ese hecho de impacto social ya tiene una punibilidad que puede aplicarse en su momento como pena, pero todavía no tengo yo una sentencia que así lo establezca. Puedo tener más cautelares que establece el mismo Código Nacional, y a través de esas voy a tratar de evitar que el sujeto se sustraiga a la acción de la justicia y se someta al procedimiento. Y bueno, si se entiende que se justifica la prisión preventiva, tendrá que ser motivado por el señor agente del Ministerio Público. Y la defensa podrá defender, porque muchas veces escuchamos que en las salas de audiencia se justifica la prisión, que porque existe el temor fundado que se sustraiga la acción de la justicia ante no tener un domicilio cierto en el lugar donde se va a llevar a cabo el procedimiento. Pero bueno, habrá que revisarlo, ¿no? ¿Por qué se encuentra en ese lugar? ¿Qué lo motiva a estar ahí? ¿Qué lo mantiene en ese lugar? Y por consiguiente, no puedo dar por cierto que eso es una razón para tener que tenerlo en prisión preventiva justificada. Habría que revisar más factores que en su conjunto permitan al órgano jurisdiccional, una vez escuchadas las partes, implementar o aplicar este mecanismo alternativo. Entonces aquí, en esta reforma que estamos mencionando, es de tomarse en consideración que esa fue un tropiezo en nuestra reforma. ¿Hay aciertos? Sí, hay aciertos, por supuesto. El primer acierto fue contemplar los mecanismos alternativos. De hecho, hay un antecedente importante en lo que fue la justicia especializada en adolescentes. En la reforma del 2005 en materia de adolescentes ya se contemplaba la aplicación de estos mecanismos en aras de resolver el conflicto. Y claro, las leyes en esa materia establecieron estos mecanismos en opción de poder aplicarlos y resolver el conflicto sin tener que ir ante un órgano jurisdiccional. Esa fue la idea. La Suprema Corte de Justicia de la Nación elaboró un libro blanco de la reforma judicial, me parece, no recuerdo el año, pero fue después de la reforma 2008. Y en este se identificó la necesidad de que pudiese mejorarse la administración de justicia con un enfoque en los servicios públicos, en el servicio público que presta la Suprema Corte, dando opciones de poder recurrir a los mecanismos alternativos de justicia para resolver de manera más eficaz las expectativas del ciudadano implicado en el conflicto. Y bueno, aquí es una forma de dar acceso a la justicia. Por lo regular, las sentencias, ¿qué nos dejan las sentencias? Una sentencia que nos deja muchas veces inconforme, tanto del que acciona como el demandado. No me dejarán mentir de ello. Es que no condenó el juez a lo que yo esperaba. Es que yo esperaba que le dieran más años. No, el juez se excedió. No condenó a la reparación del daño en la medida que yo esperaba. Y ahí encontramos muchas veces esas inconformidades. Hay recursos, por supuesto, pero los recursos que generan costos, tiempos, y es lo que muchas veces la víctima y el transgresor es lo que menos quieren, tiempos. La víctima está ávida de ver la justicia, de que se sentencie, de que se condene y de que se le repare el daño. E incluso en algunos casos que me tocó ver por ahí, en algunos de estos como Chihuahua, Morelos, Oaxaca, y recuerdo que las víctimas decían que reconozca que la regó, con eso me conformo, que se disculpe. Ni siquiera querían pago de pesos, no querían reparación del daño, querían una disculpa del transgresor. Y es increíble ver cómo la sociedad, cuando la hacemos responsable de sus actos, les tiene que cambiar la vida a fuerza.
está ante un órgano jurisdiccional y le dice su abogado al transgresor, podemos tramitar una suspensión del proceso. Una condición es que tú le ofrezcas una disculpa. Tú puedes ofrecer eso como una parte de tu compromiso para disfrutar de esa suspensión, de ese beneficio que te dé el sistema. Y muchas veces me tocó ver cómo ciudadanos decían, está bien, le pido la disculpa, sí la regué. Y eso cambia la vida, por supuesto, en la sociedad y en la convivencia y en la armonía social, por supuesto. Eso va a ser importante en ese tema. Además, otra cuestión que debemos tener en cuenta, ¿cuánto nos cuesta un proceso? ¿Cuánto nos cuesta un ciudadano en la prisión? Un proceso no debe costar menos de 40,000 pesos ahorita, mínimo. En algunas entidades debe salir como en 80, 100,000 pesos. Sí, le escucho. Le escucho. Ah, no quiere hablar, perdón. Escuché que alguien quería hablar. Pueden hablar, pueden opinar, pueden preguntar. Se vale echar a perder en esta charla. No tengo la palabra perfecta. Podemos tener errores igual. Podemos disentir de opiniones. Pueden con toda confianza preguntar y opinar, camaradas. Esa es la idea de esta charla. Entonces, el costo a nivel federal debe ser como de 300,000 y deben llegar algunos juicios hasta más de 1,000,000 de pesos. Me tocó ver un juicio oral que tardó en el ámbito federal después de la pandemia, se inició a principios de 2022 y terminó apenas hace unos 3 meses. En marzo 28 se dictó el fallo, apenas. Entonces vemos nosotros como si es realmente costoso la justicia en México. Y claro, en el caso que les comento, ese juicio, de los 7 implicados en la carpeta, una de las personas aceptó un procedimiento abreviado. Y en lugar de ir por 18 años, le tocó una pena de 10 años, 8 meses. No está nada mal, por supuesto. Claro, ese fue un procedimiento abreviado, que es otra forma de resolver los conflictos, sin tener que ir a un juicio oral. Entonces, el costo es una cuestión importante. La saturación en juzgados. Hay entidades del país que tienen audiencias en la mañana, en lo que es ante jueces de control inicial, revisión de cautelares, intermedias, las tenemos en la mañana. En la tarde, después de las 2 de la tarde hasta las 10 de la noche, hay audiencias de juicio oral ante tribunal de enjuiciamiento. Y algunos casos, me decía un día un compañero litigante, si no voy a juicio no cobro, maestro. Digo, bueno, discutible pero respetable es tu decisión. Y si tú no le dices a tu representado que hay una alternativa que le permite, cuando yo veo que todo está perdido, que no tengo nada que argumentar, que no tengo ninguna línea por la que yo puedo intentar sacar a mi cliente absuelto, porque en ocasiones se cometen errores en la investigación, se cometen violaciones, que tengo que hacer valer, por supuesto. Y si yo no lo hago, entonces estoy faltando a un deber de lealtad y de objetividad para con mi representado y para con la justicia, porque hay un principio que es el de lealtad y objetividad que me obliga a ser honrado para con el sistema. ¿De quién es el sistema de justicia penal? ¿Alguien me podrá decir? ¿Es de Jesús Nares? ¿Es de Martín? ¿Es de Pedro? ¿Es de Pablo? ¿De quién es el sistema de justicia penal? Es de la sociedad, que aspira a tener una sentencia, y a favor y en contra, y a tener una reparación del daño en materia penal. Si vamos a la materia civil, ocurre lo mismo. Tú me afectaste, indemnízame. No te afecté, no te puedo indemnizar. Y lo vamos a debatir ante un juez. En la vía mercantil, e incluso en materia de derecho de autor, la ley contempla un procedimiento de avenencia, así lo contempla en la ley federal de derecho de autor. Es una institución ancestral también, fíjense. No hablaba de mediación, no hablaba de conciliación, junta de avenencia. Es decir, antes de ir ante un ministerio público o antes de ir ante un juez y demandar el pago de pesos por haber copiado mi obra, yo puedo recurrir a una junta
de aveniencia. Entonces vemos que sí hay opciones, sí hay alternativas, y la Corte lo reconoce en ese libro blanco, y ha trabajado mucho la Suprema Corte en buscar esas opciones. Es realmente un reto para nuestra Corte, porque eso también va a repercutir en las entidades del país. No podemos dejar de verlo como una cuestión innovadora. Los mecanismos alternativos son de este siglo, de estos últimos 23 años, diríamos, porque antes lo teníamos con otro nombre y con otras expectativas. No había principios y solamente había disposiciones que lo permitían. Lo hacíamos con nuestro mejor ánimo de resolver conflictos, por supuesto, y se lograba. Y como Ministerio Público, también como litigante, me tocó algunas veces participar y buscar encontrarle respuesta al conflicto. Claro que en ocasiones las instituciones tienen algunos candados e impiden que se verifiquen este tipo de procedimientos. En materia administrativa, hay juicios que duran administrativos que me tocó ver que llevaban ya 4 o 5 años en litigio. Y me tocó ver, proponer resolverlos en una junta para que a través de un facilitador pudiéramos encontrar la respuesta al conflicto. Interesante, por supuesto. Y de gastar mucho dinero, ahorramos dinero al erario y logramos que el afectado recibiera su reparación, su indemnización conforme a la ley y un poco más, porque en ocasiones hay que ceder tanto el gobierno como el afectado, en este caso el trabajador, que se somete a un procedimiento administrativo, y de esa forma logramos que el afectado reciba su pago de la afectación sufrida. Entonces, este tipo de mecanismos son una forma de resolver el conflicto sin necesidad de una instancia jurisdiccional. Ahí las partes participan. Y qué mejor que esas participen, porque ahí a nadie le pueden echar la culpa. Ante la claridad de las opciones de resolver el conflicto entre las partes, estas avanzan e en ocasiones también piden un receso. Vamos a vernos la semana que entra o nos vemos en 3 días. Buscan opciones para poder postergarlo y tratar de resolverlo. Ahora, ¿qué será más satisfactorio? ¿Un acuerdo de voluntades o una sentencia que emite un tercero? Lo va a hacer la sentencia que emite el tercero, por supuesto. ¿Qué opinan? No lo va a hacer, por supuesto, la que emite el tercero, pero estoy viendo que se me están durmiendo, camaradas. ¿Cuál va a ser la mejor opción? La que emiten en su acuerdo de voluntad. Esa va a ser la mejor opción. ¿Sí? Entonces, retomamos un poquito la parte nacional, la parte internacional. ¿Alguna duda sobre la parte internacional, camaradas? ¿Ninguna? ¿Vamos bien? Vamos bien. Ok, perfecto. Vamos a continuar con lo que sería la parte nacional. Decíamos, nuestra reforma data de 2008, junio 18 de 2008. Pero yo debo también comentarles que antes de 2008 ya había estados que lo habían implementado. Fue Chihuahua, Oaxaca y Morelos. Estas entidades iniciaron la vigencia de un sistema de corte acusatorio con antelación a la reforma 2008. Fue en 2007 cuando lo empezaron. Si no mal recuerdo, fue el 1 de junio en Chihuahua, el primer distrito, en junio. En octubre, el segundo distrito, octubre. Y en enero de 2008 empezaron con el tercer distrito judicial. Fue un avance importante. Oaxaca empezó también por partes y Morelos. Y ahí pudimos ver cómo se avanzaba en esto. Una parte fundamental para aplicar estos mecanismos alternativos a nivel de procuración de justicia lo fue las áreas de atención temprana. En Chihuahua, por ejemplo, tenía un área de atención temprana y lo que era viable resolver
vía mecanismos alternativos, lo canalizaban al área de mediación. Es decir, fue un reto y fue una puesta en marcha de este sistema con un alto compromiso y sobre todo con el ánimo de poder ver que funcionara. Los mecanismos alternativos, por ejemplo, en Chihuahua, recuerdo, de 997 casos en el de junio a diciembre, por ejemplo, se resolvieron más del 63% de los casos vía mediación. Y ahí fue un ejemplo a nivel nacional para que algunas otras procuradurías se interesaran en aplicar esta reforma. Y se fue dando la reforma, por supuesto, al año siguiente, en 2008 empezaron. Cuando se da la reforma 2008 ya había 10 entidades del país que ya estaban con su normatividad y ya estaban operando esta vigencia del sistema penal acusatorio. Ahora, fue un detonante importante también la sociedad civil organizada que clamaba por un cambio al sistema de justicia penal. Los litigantes, barras y colegios también fueron un factor detonante para que se implementara en otras áreas jurídicas esta reforma. Entonces, es 2008 cuando se da esta reforma al sistema de materia de justicia penal y seguridad pública, se dijo en ese entonces. Pero ya veníamos arrastrando desde 2005 la justicia para adolescentes, donde se aplicaba ya los mecanismos alternativos. Entonces, veamos cómo va evolucionando y cómo se va fraguando esta aplicación de los mecanismos alternativos. Otra preocupación era la eficiencia en la justicia mexicana. Y hasta el día de hoy seguimos todavía chillando y reclamando que no hay una eficiencia. Por supuesto que no la hay. Hay libertad de cátedra y puedo decirles que lamentablemente el personal que opera el sistema no es el que debiera. Faltan agentes del Ministerio Público, faltan plazas. Y a nivel de órganos jurisdiccionales también faltan jueces, por supuesto. Se requieren más jueces. Ojalá y que algún día les caiga el 20. Y un rubro importante es la capacitación de operadores del sistema de justicia penal. Hubo un programa de la Secretaría Técnica para la implementación del sistema de justicia penal en donde se dieron una cantidad de recursos inaudita. Fue muy amplia y se fue a capacitar en todo el país a operadores. Nos faltó el asesor jurídico, fue un pendiente. La policía también nos faltó capacitar en un alto porcentaje. Fueron como el 80% de personal policial que recibió capacitación. Pero no olvidemos la movilidad que hay a nivel policial y por consiguiente los que van llegando no tienen capacitación. Hoy y hay muy poca capacitación porque no quieren hacer la inversión en ese rubro algunos gobiernos de las entidades, incluido el gobierno federal. Nos falta ese rubro. Capacitación. ¿Qué nos garantiza la capacitación? Conocimiento. Porque la ignorancia realmente es un banco de impunidad ante la falta de conocimiento. Entonces, operan mal, procesan mal los indicios, verifican detenciones arbitrarias y eso motiva muchas veces la nulidad de actuaciones y por consiguiente el no poder llevar ante el órgano jurisdiccional a esos justiciables que transgreden la ley. Entonces se intentó analizar a fondo los mecanismos alternativos y se pudo establecer esa eficiencia que yo les comento, porque empezó en Sonora, les comentaba, en el 2013 empezó en Sonora a aplicarse los mecanismos alternativos. Y luego en justicia para adolescentes también se empezó a aplicar. Y de ahí vamos a lo que es la implementación en 3 entidades del país y las subsecuentes, que les comento son 10. En la reforma 2008 ya teníamos 10 entidades operando parcialmente en algunas el sistema de justicia penal
y los mecanismos también ya estaban con su aplicación. Fue una puesta en marcha paulatina, pero fue avanzando poco a poco. Y decíamos, el que me dicte una sentencia no me garantiza que quede conforme las partes. Ahí es un detonante que hay que tener en consideración y una intención del Estado. Pero bueno, ¿qué encontramos a nivel constitucional? A nivel constitucional encontramos que se contempló en el artículo 17 constitucional, que ustedes recordarán, palabras más, palabras menos, la prohibición de hacerse justicia de propia mano, que es en ese caso el derecho o el principio a la jurisdicción. Un juez conozca de conflictos, de problemáticas y que este juez lo resuelva. Pero también encontramos que en este precepto, en una reforma de 2017, si no mal recuerdo, se estableció en su párrafo tercero que siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales. Esta parte del artículo 17, en su párrafo tercero, abre un espacio muy amplio para buscar resolver los conflictos por otras vías sin necesidad de tener que ir ante el órgano jurisdiccional o que éste lo supervise, porque vamos a ver que también hay momentos en que también pudiera haber motivo a que el órgano jurisdiccional revise que esos procedimientos verificados fuera del ámbito jurisdiccional no violenten derechos fundamentales. Entonces ahí la importancia, este 17 en su párrafo tercero me habla de partes. Es una primera cuestión que hay que tener en consideración. Me habla de un debido proceso. ¿Y qué es el debido proceso, maestro? Bueno, de entrada, el que yo tenga acceso a la justicia es un primer detonante, que yo tenga acceso a la justicia. Y bueno, ¿cómo lo voy a tener? El ser escuchado ante una autoridad, que me haga saber mis derechos, que me escuche, que me dé opciones de respuesta al conflicto. Eso sería fuera del ámbito penal, por supuesto. Y al transgredido, hacerle saber la opción o la oportunidad que tiene que se apliquen estos mecanismos. Es una cuestión que me parece fundamental. El debido proceso hacia la víctima o ofendido es, por ejemplo, de entrada, el derecho de acceso a la justicia. Es la primera parte, ser escuchado. El derecho a que se haga la investigación en un tiempo pertinente. El derecho a la verdad, que muy pocas veces se explora esa parte, que la víctima sepa realmente qué ocurrió, por qué le tocó sufrir esa afectación. Entonces, ese debido proceso es para el imputado y es para el ofendido víctima. Lo tengo en ambos sentidos. Que se hable hable en su lenguaje. Si no lo habla, que tenga un traductor o intérprete. Que tenga un asistente defensor o un asesor jurídico. En el ámbito penal, en el ámbito civil, ha ido avanzando poco a poco la justicia. Y, por ejemplo, tenemos lo que es el apoyo para las mujeres en lo que son los centros de justicia para las mujeres. Agencias del Ministerio Público con especialización en cuestión de violencia de género, en donde también encontramos que hay asesores y hay defensores. Y de esa forma garantizamos los derechos tanto de uno como de otro. Pero además, en el ámbito civil familiar, el que tengan un abogado que les represente para accionar la justicia, les elaboran la demanda, les ponen un abogado que los patrocine, les dan acompañamiento en algunos casos. Es decir, se ha ido avanzando en esa parte y son mecanismos que están fuera del ámbito penal. Es decir, aquí encontramos en el 17 su primera manifestación en lo referente a estos mecanismos. No lo dice, lo interpretamos y es esa la intención del legislador. Dice, siempre y cuando no se afecten derechos de las partes, que se sigan en forma de juicio. Y aquí obligan a que la autoridad aplique mecanismos diferentes a lo que sería el procedimiento ordinario. Entonces se regula y se empieza a aplicar ese tipo de mecanismos. En algunas materias
se ha ido avanzando. En otras estamos en vías de que se logre, porque hay materias que también luego tienen algunas connotaciones. En el segundo párrafo, en el siguiente párrafo, encontramos, perdón, en el párrafo que estamos avanzando, en el tercer párrafo, encontramos como opciones de respuesta al conflicto, es decir, se desprende del tercer párrafo, la mediación como una forma de resolver el conflicto, la conciliación, el arbitraje en diversas materias. Pero bueno, muchos me van a decir, ¿dónde hay arbitraje? Bueno, el arbitraje lo encontramos en materia laboral, lo encontramos en la ley federal en materia de derechos de autor, también viene el arbitraje. Pero debo confesarles que en muchas ocasiones me ha tocado ver que no tenemos arbitraje mercantil, no tenemos arbitraje comercial. Y entonces las empresas que se han asentado en México operan con arbitraje internacional, que incrementa mucho los costos, pero son menores en tiempo y en abogados que irse a un juicio ordinario en México. Entonces me ha tocado ver contratos donde ya viene la cláusula arbitral. Las partes acuerdan someterse al arbitraje internacional y establecen en qué lugares. Claro, es desplazamiento y es costos, pero es menor, y el tiempo, que es muchas veces lo que le preocupa a las empresas, es formidable o es prioritario en este caso el que podamos recurrir por cuestión de tiempos. Ya veremos cuando analicemos la mediación, la conciliación, el arbitraje, y también tendremos que ver lo que contempla nuestra Ley Nacional de Mecanismos Alternativos como mecanismo de solución de conflictos. Luego, en el párrafo siguiente del 17, nos dice: las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. Aquí nos manda a que tiene que establecerse estos mecanismos alternativos, que es los que analizamos, pero que se desprenden del párrafo tercero. Este es el párrafo cuarto. Y en el mismo párrafo cuarto nos establece: en la materia penal regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que se requerirá supervisión judicial. Y esto nos abre un espacio muy amplio en materia penal. Vamos a ver que en materias distintas ya hablamos de las opciones: conciliación, mediación, arbitraje y algunas otras como la venencia en materia de derecho de autor. En este párrafo, en esa última parte del párrafo cuarto, me mandan a la materia penal, y ahí encontramos nosotros en nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales la suspensión condicional del proceso, los acuerdos reparatorios y el procedimiento abreviado. Y me meto un poquito en aprietos, aunque no tanto, porque les debo dar mi razón de por qué yo hablo del procedimiento abreviado. Se entiende que yo renuncio a un juicio oral y me someto a un procedimiento abreviado. Es una forma de terminar con el conflicto y me ofrece ventajas y desventajas, pero ahí lo pondera el abogado defensor, el imputado, y la misma víctima tiene una intervención porque hay una reparación del daño. Se garantiza o se brinda la reparación en su totalidad, o se establece un espacio de tiempo para que se lleven a cabo esas aportaciones para cumplir la reparación del daño. Pero requiere el consentimiento de la víctima. Esa es la cuestión. Por el consiguiente, diríamos que sí deben entrar estos mecanismos alternativos. De hecho, está en el título referente a mecanismos alternativos de solución de conflictos. Y algunos dicen: oye, ¿pero por qué lo metieron ahí? Y algunos hablan que es un procedimiento especial. Y yo les digo: no es un procedimiento especial, es un mecanismo alternativo. Tiene sus caracteres, tiene sus reglas muy precisas y una regulación muy puntual para que los jueces avalen su aplicación. Es decir, ahí encontramos la supervisión del control judicial, 201 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahora, en lo referente a la aplicación, nos dan un catálogo, por ejemplo, en la suspensión, en el acuerdo reparatorio, lo vemos muy puntualmente
¿Qué nos establece el legislador en esos procedimientos de mecanismo alternativo? Y bueno, una cuestión importante es la reparación del daño, que es lo que yo les comentaba. ¿Qué quiere la víctima? Que es algo que tiene que tener en cuenta el Ministerio Público. La figura del asesor jurídico que surge no en 2008, se los debo decir, ¿eh? La reforma de 2008, la figura del asesor jurídico surge mucho antes, fíjense. Hubo una reforma muy importante en materia constitucional en 1993, si no mal recuerdo, donde surge la figura del asesor jurídico. Desde que nadie interpretó ese precepto constitucional y solamente una entidad del país la implementó, la figura del asesor jurídico. ¿Alguien sabe qué estado fue? Para ganarle un punto luego. ¿No? ¿Recojo mi punto? Bueno, no os preocupéis. Guardo mi punto. El estado que lo implementó fue el estado de Tabasco. En Villahermosa, Tabasco, empezaron a aplicar, en Tabasco y en Villahermosa en específico, lo que es la figura del asesor jurídico. Y llegaba la víctima, llegaba el ofendido víctima y lo canalizaban con el asesor jurídico de entrada. Escuchaba a la víctima ofendido y el asesor jurídico ya le explicaba si era viable aplicar un mecanismo alternativo de solución de conflictos, que era la mediación en este caso. Había un área de mediación. En caso de que no tuviera intención de esa opción, que no la hiciera vigente, entonces lo canalizaban al área del Ministerio Público para que se iniciara la averiguación previa. Estábamos en sistema tradicional, por supuesto, compañeras y compañeros. Se iniciaba la averiguación previa y el asesor jurídico estaba siempre pendiente, asesorándolo, asistiéndolo y apoyándolo hasta el proceso mismo, o sea, desde la indagatoria hasta el proceso, hasta la verificación del proceso mismo. Entonces, este asesor jurídico que nos establece en el artículo 20 apartado C, antes estuvo alojado en el apartado B, por supuesto, ya existía con antelación, pero debo decirles que a partir de esta reforma 2008 se ha ido implementando y yo diría que está muy avanzada la implementación del asesor jurídico, aunque algunas entidades del país no le han invertido la cantidad suficiente de recursos para tener las plazas necesarias. Ustedes pueden ver en la Ciudad de México misma que dicen no tiene asesor jurídico, sin embargo, nombra al Ministerio Público. Y ahí está atentando contra la naturaleza jurídica de dos figuras que son independientes. El Ministerio Público es un investigador, ya no es un representante social. Ese representante social que nació en 1917 en el artículo 21 constitucional deja de serlo en la reforma 2008. Tiene visos de representante social, pero no los tiene, debo decírselos. El asesor jurídico es el que representa al ofendido víctima. Si hay una parte afectada a nivel global, a nivel grupal, habrá que ver qué instancia gubernamental lo puede representar para que, en este caso, haga valer sus derechos. Va el asesor jurídico de entrada. Y luego, si hay un grupo social afectado, habrá que ver quién podría representarlo afín a la afectación. El Ministerio Público investiga y es parte en el proceso. Viene el asesor jurídico y coadyuva, esa es la función. Voy a un mecanismo alternativo, el Ministerio Público puede conocer, por supuesto, pero por eso se han creado instancias en las fiscalías del país de mediación y eso le baja la carga de trabajo a las instituciones de procuración de justicia, no al Ministerio Público, se los debo decir, ¿eh? En las entidades del país, yo no he visto ningún fiscal que tenga menos de 100 carpetas de investigación. Y hay quien tiene 600, 400, 500, desafortunadamente, porque no tienen la cantidad de agentes del Ministerio Público que debían tener. Pero bueno,
Entonces ahí la primera preocupación en esta intención de nuestro legislador en el principio de alternatividad que surge del artículo 17 constitucional es buscar la reparación del daño, que la víctima obtenga lo que está buscando. Deseamos una disculpa, el pago de pesos, que se les restablezca el bien, que les ha devuelto el bien afectado. O sea, son las opciones que él debe tener y que debe escuchar el fiscal para darle opción de respuesta al conflicto. Ahora, la supervisión jurisdiccional va a surgir cuando en la aplicación de algún mecanismo se violenten derechos fundamentales. Se puede recurrir en primera instancia, por ejemplo, en materia penal, si verificamos, por ejemplo, algún acuerdo reparatorio, por ejemplo, y las partes están inconformes, pueden generar una audiencia ante el juez de control para la revisión y el poder revocarlo o el que continúe vigente. E incluso se fue un poco más allá, 258 del código, así lo interpretó la Corte, cuando hay alguna omisión o alguna afectación que me genere el Ministerio Público en la investigación que está llevando a cabo, yo puedo ir ante el juez y pedirle una audiencia para que sea revisado ese acto. Determina el archivo temporal sin razón. El archivo temporal es muy preciso. Es cuando tenga alguna línea pendiente y no cuente con elementos hasta ese momento, pero muchas veces todo lo quiere mandar a reserva. Aunque ahí también debo decirles que muchas instituciones de procuración de justicia no permiten el archivo temporal. Si ustedes recuerdan, esta figura era un bote de impunidad, un tambo donde echaban todo a reserva, lo mandaban a reserva, y yo debo decirles que en toda mi vida en el Ministerio Público, que fueron 13 años, 8 meses, un solo asunto vi salir de la reserva, un solo asunto. Ninguno más salió, tristemente. Nos faltaba identificar al probable responsable, nos faltaba información, no contábamos con ella y por consiguiente no pudimos en este caso aclarar muchos hechos que estaban en esa consulta de reserva. El no ejercicio de la acción penal, cuando muchas veces no se actualizan las razones para hacer ese planteamiento. Una que también tiene mucho peso, que es la facultad de abstenerse de investigar, que es una figura que tiene una carga eminentemente de lealtad para con el sistema, pero también tiene una carga de respeto a los derechos humanos del ofendido víctima y del posible imputado o investigado, le llamo yo. Llega la denuncia y por supuesto que el Ministerio Público la tiene que analizar y ver si no se actualiza alguna causa de extinción de la acción penal. Es la primera opción. O que el hecho no constituya delito. Pues, ¿cuántas veces hay denuncias y estas no constituyen delito? Sin embargo, hay una línea de que iníciala porque se van a quejar y vamos a tener problemas con la víctima. Eso, por supuesto, que nos lleva a un mundo de impunidad, pero más que de abuso, más que impunidad, abuso. No hay delito, no hay hecho delictivo que perseguir y me inician una carpeta, imagínense. ¿Qué ocurre cuando se entera el investigado que tiene una carpeta en su contra? Nos genera un estado de zozobra, una preocupación, un gasto al buscar un abogado que lo represente. Pero mientras son personas sanas, ahí tiene su carpeta de investigación. Entonces ahí el precepto que habla de la abstenerse de investigar, podrá abstenerse de investigar, podrá. Cuando escuchamos la palabra podrá en todo nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, el Ministerio Público está invitado a tutelar derechos humanos del denunciado y del imputado y del denunciante y denunciado. ¿Por qué? Porque tutela ambos derechos. Usted debe poner en un plano en cuanto a derechos humanos. Tanto uno como otro tienen derechos humanos. El hecho no constituye delito. Te notifico que no voy a iniciar la carpeta. Y haz valer tus recursos. Tengo el recurso que les comentaba conforme al 258.
que ya me denunciaron. Claro, si soy imputado, estoy así amarrado. Si checan el 258 del Código Nacional, me establece ahí una serie de casos, son 3 supuestos, donde yo puedo tener acceso a la carpeta. Que se me pretenda recibir declaración, que se me pretenda formular imputación, que se me cite para declarar. Yo en esos 3 casos, conforme al 218, tengo derecho a accesar a la carpeta. Dame mi copia. Deja enterarme de qué me estás investigando para yo poder intervenir y decirte si declaro o no declaro. No estoy obligado a declarar, por supuesto. Pero entonces, fíjate ahí, si soy investigado y me entero, yo no puedo accesar hasta que no me citen. Es un problema real que tiene nuestro Código Nacional. Yo sé que me están investigando, señor juez. Sí, pero el Código te da 3 supuestos y no estás en ninguno de ellos. Pero bueno, me fui a ese extremo porque ahí nos encontramos vinculados con la supervisión judicial en lo referente a los mecanismos alternativos. De rebote pega en estas formas de determinación del Ministerio Público. Encontramos también ahí implicado muy puntual la aplicación de criterios de oportunidad que regula el artículo 21, párrafo 7º de nuestra Constitución. Criterios de oportunidad. No es lo mismo que el principio de oportunidad, lo debo de aclarar. Se habla de criterios porque nos da supuestos hipotéticos en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, perdón, no es 258. 258 es para inconformarnos. No recuerdo el precepto que habla de los criterios de oportunidad, pero en este código nos da supuestos hipotéticos. Puede aplicarlos el Ministerio Público. Claro, viene una serie de controles. ¿Quién no autoriza? ¿Quién no garantiza? El fiscal. Y dice la norma, o en quien delegue la atribución. Pues, ¿en quién va a delegar? En el superior del Ministerio Público. Vicefiscal, titular del área, titular de la unidad. Ahí me va a regular en este caso el código o la norma interna, en este caso de la Fiscalía General de la República, lo descarga en los titulares de las unidades administrativas. Y estos autorizan la aplicación de estos criterios de oportunidad. Si lo aplica, igual me puedo inconformar y ante un juez de control y dolerme de que aplicó indebidamente un criterio de oportunidad, un principio de oportunidad, perdón. ¿Sí? Entonces ahí vemos cómo la aplicación de estos mecanismos alternativos sí tienen una supervisión judicial. No es un cheque al portador. La aplicación de la suspensión la concede un juez de control, previo debate entre las partes. Y él revisa y procede a la viabilidad y me da una serie de condiciones. Eso nos da una certeza en cuanto a su aplicación, por supuesto. Entonces, esta suspensión es un mecanismo, ha sido por ahí establecido como un mecanismo de solución de controversias, pero también se dice por otro sector de la doctrina que es una política criminal de Estado. Y bueno, puede ser que sí sea una política criminal de Estado, porque yo suspendo el proceso, te suspendo el proceso, te lo vamos a ver, pero dime qué vas a hacer, ofréceme qué vas a hacer, qué te comprometes a hacer para tú gozar de este beneficio. Es un beneficio. En lugar de llevarte un proceso y aspirar a que el Estado te imponga una pena, me olvido de la pena, me olvido del proceso, pero vamos a hacer una y buena, suspendo. Vas a ir y vas a cumplir con lo que te estás comprometiendo. Si tú cumples con tus compromisos, se acabó la fiesta. Ya no hay nada. Va a venir un sobreseimiento y haz de cuenta que no pasó nada. Claro, nuestro código establece una serie de candados para que no esté yo cada mes o cada 2 años pidiendo una suspensión. Tengo que tener un control como Estado mexicano y digo, sí, puedes disponer de una suspensión, pero debes cuidar no volver a cometer el mismo error. No cumplo, te revoco la suspensión y continuamos con el proceso. ¿En qué nos quedamos? Y voy a regresar al acto procedimental en el que yo me encontraba antes de otorgarle esa suspensión. Puede ser una vez que se le vincula a proceso, si desde ahí se establece
los ofrecimientos, se escucha al ofendido víctima, se ve que se garantice la reparación del daño y se da viabilidad a esta suspensión del procedimiento. Los acuerdos reparatorios, que es otra vía de solución al conflicto. Las partes platican, se les permite platicar, y se establecen a qué se comprometen. Puede ser que se repare el daño de inmediato o puede ser que sean pagos diferidos. Si es de inmediato, lo puede verificar el Ministerio Público en instancia ministerial. Si es en pagos diferidos, tendría que ser verificado ante un órgano jurisdiccional para que éste supervise si es viable o no ese acuerdo reparatorio. Puede haber vicios en la voluntad de las partes. Puede haber errores en los acuerdos. Yo estoy en una idea de que, recuerdo mucho un asunto en el que una víctima de lesiones acepta una reparación de 40,000 pesos y las intervenciones quirúrgicas le salieron en 160,000 pesos, imagínense. Entonces recibe 40, pero se gasta 160,000. Ahí hubo un vicio en cuanto al conocimiento de lo que le pueda costar la reparación del daño. Y hubo una inconformidad oportuna y se revisó y se revocó ese acuerdo reparatorio, pero es cuando se hacen oportunamente. Y fue sometido a una revisión jurisdiccional porque hubo un error en cuanto a la precisión de la víctima por cuanto a su restablecimiento de salud. Pero bueno, esas bondades tiene el sistema, claro. Nos pone a litigar y nos obliga a trabajar más sin necesidad. ¿Sí? El procedimiento abrevio que ya comentamos y que ahí, palabras más, palabras menos, recuerdo cuando se establece en el 201 que el órgano jurisdiccional revisará su viabilidad, es decir, procede o no procede, y tiene que hacerse un análisis. Perdone. Entonces, decíamos, esta reforma del 18 de junio, de alguna forma permitió la implementación del sistema penal acusatorio de 2008 a partir de ahí, pero decíamos que antes empezaba en Chihuahua, Oaxaca y Morelos. Ahora, en algunas otras entidades del país ya se había iniciado la elaboración de la normatividad, empezando por Guanajuato, Baja California, perdón, primero, Guanajuato, Hidalgo, Ciudad de México, Michoacán, Sonora, Sinaloa, ya iban avanzados. En Hidalgo, por ejemplo, en 7 de las entidades que faltaban, de las 10 que yo he comentado, en 6 ya se fue implementando paulatinamente. En Michoacán, en Hidalgo pasó algo muy curioso. Se emite el código procedimental acusatorio en el estado de Hidalgo y se establece su entrada en vigor en cuanto los órganos implementadores se pongan de acuerdo que están listos para entrar a aplicar este código. ¿Quiénes eran los órganos implementadores? Fiscalía, Poder Judicial, Defensoría Pública y Secretaría de Seguridad Pública. Nunca se pusieron de acuerdo, compañeras y compañeros. ¿Cuándo lo aplicaron? Esperaron hasta la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ese código adversarial de Hidalgo nació muerto, como quien dice. No se implementó. ¿Cuándo entró en vigor? Bueno, pues hasta que se promulgó el Código Nacional y entró en vigor este. Ahora, si recuerdan que la entrada en vigor del sistema penal acusatorio se dio un lapso de 8 años para que se implementara. Y muchas veces pensamos que 8 años son muchos, pero yo recuerdo cuando se dio la reforma 2008, me tocó capacitar en todo el país a fiscales, defensores públicos, jueces, magistrados, y decían, uy, maestro, son 8 años. En 8 años puede pasar mucho, maestro. Es posible que revoquen la reforma y regresemos al sistema tradicional, me decían. Yo decía, no, compañeros, ya no hay vuelta atrás, tiene que implementarse, no hay vuelta para atrás. Puedo reformar, puedo hacer lo que quieran, pero el sistema ya está aprobado y va sin que se pueda detener, como el tiempo.
Va a ir avanzando y no hay forma de detenerlo. Tendrá que entrar en vigor, no hay de otra. Y hubo muchas instituciones que hicieron displicencia, se gastaron todo el tiempo del mundo pensando que no iba a entrar en vigor. Y hubo estos que al final sacaron su código. ¿Ya para qué? Ya viene el nacional, ya que te preocupas. La misma federación, el Consejo de la Judicatura, lo vi muy lento también en cuanto a capacitar a sus operadores, defensores en este caso, y órganos jurisdiccionales. PGR en su momento también hizo dejación y hasta el final ya estaban preocupados cómo lo voy a implementar, y a la fecha muchos fiscales todavía sufren por desconocer algunas instituciones procesales. Pero bueno, entonces se establece un plazo de 8 años para que entre en vigor. Después por ahí se trabaja en lo que fue la elaboración de un Código Nacional de Procedimientos Penales. Si ustedes recuerdan, una propuesta de campaña era un Código Penal único, y se olvidaron un poco del Código Penal único en ese entonces, y solamente se trabajó en regular lo conducente al Código Nacional de Procedimientos Penales. En este Código Nacional encontramos alojada la suspensión, el acuerdo reparatorio y el procedimiento abreviado. Ese sería un antecedente importante. Pero aquí lo interesante es que algunos estados del país empezaron a aplicarlo. Entró en vigor en marzo de 2014, si no mal recuerdo. En el ámbito federal se implementó por circuitos. Y recuerdo que estábamos a tambor batiente trabajando en la capacitación a nivel federal, a nivel de delegaciones, y entraron en vigor 3 circuitos: Zacatecas, Puebla, y me falta un estado. Fueron 3 circuitos los que entraron en vigor, para empezar. Y ahí ya se imaginan todos corriendo a ver cómo se iba a implementar, cómo voy a hablar, cómo voy a hacer mis argumentos, cómo voy a formular imputación. Fue una realmente puesta en escena en la que se sufrió mucho por parte de nuestras instituciones federales, pero bueno, no había de otra. Se empezó en 2014 y se terminó de implementar totalmente a nivel federal el 18 de junio de 2016. En algunas entidades ocurrió lo mismo, todo fue exactamente al margen de la cuchilla, 18 de junio de 2016. Todos estábamos trabajando en la capacitación de agentes del Ministerio Público en 2015, en la Ciudad de México, por ejemplo. Y íbamos a pruebas piloto y no pasaban, pero es que hubo un problema también en esa capacitación. La Defensoría Pública Federal lo que hizo fue, sacó a sus defensores de trabajar y los llevó a la escuela judicial en el instituto judicial que tienen en la Ciudad de México. Solamente vinieron a estudiar, y debo decirles con mucho gusto que yo disfruté mucho esa capacitación porque no me los quitaban para nada. Venían de 8 de la mañana a 8 de la noche. Salíamos a comer de 2 a 4 y regresábamos a trabajar. Y una dedicación de los defensores, un gran compromiso, me acuerdo. Yo trabajé con 50 defensores. 8 en punto arrancaba mi charla y terminaba 2 de la tarde. Y nadie me decía, maestro, ya nos cansamos. Había recesos muy puntuales, pero trabajamos con mucha intensidad. En las tardes regresamos y igual, 4 en punto, arrancaba mi charla. 8 de la noche terminábamos. Yo me quedé sorprendido, dije, ¿por qué son tan puntuales, no? Bueno, debo decirles que ellos tenían una exigencia. Vas a ir a estudiar, no vas a trabajar, comprométete. Si llegas después de las 8, es un retardo. 3 retardos que tú tengas es un descuento de un día de salario. Un día de salario, con todo y emolumentos, porque ellos tienen un bono que se les entrega. Entonces yo dije, pues con razón, pero más que nada veo un convencimiento, un cambio en la actitud de esos señores defensores públicos. Muchos habían sido ministerios públicos. Algunos lo fueron cuando yo estuve en Oaxaca, fueron MPs conmigo. En 97 hicieron sus exámenes, aprobaron y se fueron a la defensoría pública. Pero bueno, entonces ahí esa capacitación les dio una mejor perspectiva que a los agentes del Ministerio Público, porque estos los tienen trabajando y los sacan para ir a clases 2 o 3 o 4 horas, por ejemplo.
Entonces, no puede ser eso viable. O me dedico a trabajar o me dedico a estudiar. Tengo que tener una combinación para efecto de no cometer errores. Estoy capacitándome, déjame una semana capacitando. Estoy teniendo mi guardia con detenidos, pues estaban en guardia con detenidos y salían corriendo a clases. Ya llegó el dictamen, digo, ahorita regreso, salía. Eso nos afecta en la capacitación, por supuesto. Pero bueno, ese es harina otro costal. ¿Algún comentario hasta aquí, camaradas? ¿Ninguna? ¿Dudas? No se vale quedarse con dudas, ¿eh? Bueno, después de esta reforma constitucional, viene a ser importante las leyes secundarias. ¿Cómo voy a aplicar los mecanismos alternativos? Teníamos ya en nuestro Código Nacional previsto esas instituciones procesales, pero aquí surge la interrogante, ¿cómo voy a aplicar los mecanismos alternativos? ¿Cuáles van a ser sus particularidades? ¿Qué principios la rigen? ¿Cómo lo voy a llevar adelante esto? Y entonces ahí lo más increíble, se dijo que iba a ser inmediatamente después que se dan las reformas constitucionales y crear las leyes secundarias. Y con tristeza puedo decirles, en 2005 se da la reforma en materia de justicia para adolescentes. Se iba a emitir la ley de justicia para adolescentes y tardaron 8 años en emitir la ley general en materia de justicia para adolescentes. Ocurre lo mismo con esta materia, la ley nacional, la ley general de mecanismos alternativos de solución de controversias surge 6 años después, fíjense. ¿Sí? Es decir, se va a dar una reforma a nuestro artículo 73, fracción 21, 21ª, y en esta se establece la facultad para que el Congreso legisle en materia de mecanismos alternativos que va a ser aplicado en todo el país, fíjense. Esa es una ventaja. ¿Por qué es una ventaja, maestro? Bueno, de entrada porque no debe uno andar estudiando cada ley de cada estado. Es decir, cuando yo les comento que estábamos aplicando en Chihuahua, en Oaxaca y en Morelos, iba yo a capacitar a Morelos y iba a hacer con su código procedimental. Iba a Chihuahua con su código procedimental. Lo mismo ocurría con la ley de justicia para adolescentes. Tenía que ser conforme a la ley que tuviera vigente la entidad. No tenemos ley, maestro, estamos aplicando el proyecto que emitió la UNAM. Trabajamos con ese proyecto. Entonces ahí era adecuarnos a esos proyectos. Cuando sale el Código Nacional, dijimos, por fortuna, porque ya tenemos una base estándar para todo el país. Pero otra ventaja, ¿cuál puede ser? Que yo puedo litigar a otra entidad y voy con las mismas reglas. Tal vez voy a tener problema con los criterios jurisdiccionales, que por ahí luego les digo yo, cada juez tiene su código, pero pues son criterios que hay que respetar. Claro, hay que ver que sean viables por cómo está la interpretación de la norma procedimental o la norma penal, pero eso ha sido un sufrir para nosotros como litigantes en su momento, o como instituciones de procuración de justicia, que le pido la orden y me dice, pues no, te falta esto, oye, te faltó esto, y te la niego, y hay que ir a corregirla y regresar, y no, te sigue faltando, y es un viacrucis para los fiscales porque hay criterios luego encontrados. Entonces ahí la problemática se trató de resolver con una ley general de mecanismos alternativos de solución de controversias. Eso nos da una ventaja, porque antes de esta ley general, nosotros encontrábamos, por ejemplo, en algunas entidades que fue muy amplia la regulación en materia de mecanismos. Algunos códigos hablaban, por ejemplo, de negociación, otros hablaban de facilitación, otros de procesos restaurativos. Entonces, era toda una revolución en cuanto a nominaciones a las instituciones procesales. Algunas sí eran muy puntuales al hablar de mediación, conciliación y juntas restaurativas. Ninguna contemplaba el arbitraje como forma de solución de conflictos. Y eso se tomó como parteaguas para no incluirlo en la ley general de mecanismos alternativos. Pero bueno, esta ley de alguna forma sí nos va a venir a resolver que tengamos una uniformidad y que tengamos
una idea muy precisa de cómo se verifica en cada una de las etapas, que esa es una cuestión. Otro, lo referente al seguimiento de acuerdos. ¿Qué acordaron? Si no cumple, ¿qué voy a hacer? Ahí lo contempla en este caso la ley. Entonces, esta reforma que yo les digo es el 5 de septiembre de 2013, si no mal recuerdo. Se reforma la fracción 21ª del 73 y se le da la facultad al Congreso para que expida una legislación única en materia de mecanismos alternativos. Ya ha habido una reforma anterior para el efecto de la Ley General en materia de justicia para adolescentes. Entonces, el 29 de diciembre de 2014 se publicó esta Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en materia penal. Entraba en vigor en el mismo momento en que entrara el Código Nacional de Procedimientos Penales. Es decir, una vez que entre el código, entra la ley nacional. Y ahí fue igual a estudiar y a prepararnos en materia de esta ley de mecanismos alternativos. Era un corredero para tratar de entender las nuevas instituciones procesales. Entonces ahí vamos a ver nosotros que la uniformidad que se integra a esta ley nacional va a permitir que se acaben con las contradicciones conceptuales, que es una cuestión que nos debe preocupar en cuanto a que defino cuáles son los mecanismos, los actores, los principios que van a aplicar. Y eso de alguna forma fortalece la justicia en México en materia de mecanismos alternativos. Esa va a ser la ventaja. Esta ley nacional garantizó la viabilidad de estos mecanismos. Lo garantizó porque yo recuerdo que antes cada estado tenía su aplicación conforme a las disposiciones internas. Tenían en el código adversarial las reglas, pero lo aterrizaban con reglamentos internos. Entonces ahí fue una ventaja que se haya hecho en esa manera. En agosto de 2013 había 26 leyes de justicia alternativa, imagínense. 26 leyes en agosto de 2013. Ya se imaginarán la cuestión encontrada y los conceptos divergentes en este caso en cuanto a estos principios de justicia alternativa. Con esta ley nacional voy a acabar con esa diversidad de criterios y me permite aplicarlo de una mejor manera, por supuesto. Ahora, ¿qué principios regulan estos mecanismos alternativos? Yo no quise entrar de lleno cuando empezamos la charla porque creo que quería hablar de antecedentes y yo quiero que nos centremos un poquito en los principios. ¿Qué ventaja me dan los principios? Que a pesar de que pueden estar en una ley, el conocerlos nos permite explicarlo a los interesados. Y bueno, el primer principio que yo les digo siempre está de por medio en mi disposición para entrar yo a esos mecanismos, a su aplicación. Y ahí para ello requiero voluntad. Y surge el principio de voluntariedad en lo que es mi decisión de participar en estos mecanismos. Y bueno, una cuestión de exigencia es que haya libertad para poder participar en ese mecanismo. Si yo no quiero participar, no me pueden obligar a hacerlo. Entonces, los ministerios públicos le preguntan, oiga, el hecho por lo que usted viene a denunciar permite la viabilidad de una aplicación de la mediación. ¿Le gustaría que esto fuera tratado por un facilitador? Usted es el primer interesado. Si así usted quiere para mandar, declinar hacia el área de mediación y que los facilitadores manden invitar al transgresor para ver si está dispuesto a llegar a un acuerdo con usted. Y bueno, muchas veces las personas, no, ¿sabe qué? Yo no quiero saber nada de este sujeto. Pasó esto, yo no quiero ningún problema. Así es que mejor párele en su aspiración.
no deseo que se verifique por esta vía la resolución al conflicto. Entonces ahí la voluntariedad fue un papel importante. Yo no puedo obligarlo a participar. Me viene a la mente cuando yo era Ministerio Público, que me tocó ascender al Ministerio Público. Mi antecesor lo habían corrido precisamente porque mandó llamar a un sujeto por un fraude y lo obligó a firmar un pagaré. Imagínense, un pagaré por concepto de la reparación del daño. Lo denuncia el que suscribió el pagaré, se inicia una investigación en contra del Ministerio Público y terminan por darlo de baja. Y ahí me ascendieron a mí en esa agencia. Ya se imaginan todos los entuertos que encontraron la misma, pero bueno, ahí se afectó la voluntad de ese ciudadano para participar en la conciliación, que es lo que manejamos en aquel entonces. Luego, quiero decir que la voluntariedad es fundamental. No puedo avanzar si no hay voluntad de la parte que está interviniendo. Ya como ofendido, ya como transgresor. Hay otro principio que es el de información. ¿Qué quiere decir información? Que yo tenga conocimiento de cuál es el tipo de mecanismo que se va a aplicar. ¿De qué forma lo podemos verificar? ¿Quiénes van a participar en el mismo? ¿Quién me garantiza que mi información sea resguardada? ¿Cuáles son las particularidades de este mecanismo? ¿Cuáles son los alcances? ¿Y cuáles son las consecuencias? Es decir, ¿qué se puede lograr? Y bueno, de entrada, yo les comentaba hace un momento que me tocó participar en un mecanismo de alternativo de mediación en la hoy Fiscalía del Estado de México. Yo era director general jurídico y consultivo y me tocó participar en un mecanismo alternativo de mediación. Había una persona que había ganado su procedimiento administrativo que se le indemnizara conforme a la ley. Y alcanzaba una indemnización muy interesante, pero ella no quería la indemnización, ella quería que se le indemnizara y se le reinstalara. Pero el colegiado, no, perdón, el colegiado no, el tribunal administrativo resolvió que se le indemnizara solamente. Y entonces ella se quería ir al juicio de amparo para pelear la reinstalación. Y nosotros la mandamos, le pedimos al área de mediación del tribunal administrativo que la mandaran invitar para que viniera, dialogar con ella y tratar de encontrar la respuesta al conflicto. No podíamos reinstalarla al 100%. Y yo recuerdo que me autorizaron decirle, mire, no se preocupe, yo la reinstalo y le ofrezco el 50% de lo que me condenaron a darle de indemnización. Es decir, hagamos un trueque, ¿no? Le quito 50 y la reinstalo. Dijo, no, yo quiero el 100% y mi reinstalación. Ella nunca me preguntó a mí cuánto es lo que le correspondía de indemnización. Y le dije, bueno, mire, licenciada, vamos a hacer una y buena. Déjeme decirle cuánto es lo que le estamos ofreciendo de indemnización. Y así hizo los cálculos. Y ya con lo que sería darle 2 meses extras en lo que salen sus cheques, estamos ofreciendo 1,390,000 pesos. Analícelo, no me diga así, piénselo, tómese un tiempo, dígame cuándo nos vemos o si quiere usted media hora. No se preocupe, coméntelo con sus seres queridos que iban acompañándole y que estaban afuera de la oficina donde estábamos dialogando. Coméntelo y con su abogado incluso que está allá afuera. Y no tengo inconveniente en que no nos retiremos hasta que usted me diga si hoy u otro día quiere venir a platicar con nosotros. Pues debo decirles que con agrado me dio gusto que ella entró en razón y dijo, mire, licencia, mira, Chuy, me dijo, yo sé que tú me puedes reinstalar, pero nadie me garantiza que pasado mañana me vuelvan a correr. Entonces, mira, yo no sé si tú vas a estar aquí mucho tiempo, pero mientras eso ocurre, yo no puedo confiar en los que vienen. Así es que, mira, mejor échame mi lana y no hay problema. Celebramos el convenio, claro.
ahí terminó todo el asunto y ahí no hubo forma de poder o tener que explicarle muchos detalles. La opción, el conflicto es, ya salió la resolución, me condenan a indemnizarte. Tú quieres que te reinstale, yo no puedo reinstalarte. Ya me autorizaron reinstalarte y darte el 50%. No, yo quiero todo, no te lo puedo dar. Te ofrezco indemnizarte, este es el cheque, y tú dices, no lo cobras ahorita, lo cobras en 2 meses. Aquí van 2 meses de sueldo para que tú estés protegida 2 meses, que es tu derecho que tienes en ese caso para llevarte tus recursos. Y de esa forma tenemos el conflicto. Recuerdo que era una cuestión interesante porque sí, un buen recurso para ella y un buen recurso que había que desembolsar de parte de mi institución. Pero bueno, así es esto. En el ámbito penal también va a ser importante que lo digamos. Los alcances. Si tú cumples, se terminó el conflicto. Si tú no cumples, se puede reiniciar el proceso en donde estamos. Regresamos al punto de partida y tendrás que enfrentar un procedimiento. El siguiente principio, confidencialidad. Y bueno, aquí este principio obliga a las partes que intervienen en los mecanismos en que voy a resguardar la información durante todo el procedimiento del mecanismo y no puedo divulgarlo jamás. Eso es una forma en la que yo te garantizo que nada salga de aquí. Pero otra cuestión muy importante, si no llegamos a ningún acuerdo, esto no puede ser utilizado en el proceso, ni para uno ni para otro. Todo lo que hablamos ahí, en este mecanismo, todo lo que se dialogó, intentando resolver el conflicto, va a quedar ahí resguardado. No lo podemos utilizar. Se va a tener que resguardar. Y eso de alguna forma me garantiza que yo intente resolver el conflicto. No va a ser difundido. Si no llego al acuerdo, aceptó que iba a reparar el daño, pero pues ya vio que es mucho y no quiere repararlo. Él cree que no tiene razón la víctima y no le va a reparar. Me acuerdo un asunto de un robo de un teléfono celular en el que le saca de la bolsa el celular. El transgresor, un ladrón, si me permiten la expresión, se dedicaba a robar teléfonos, pero nunca violentaba, nunca peleaba, nunca jaloneaba. Extrae de la bolsa de la dama que va descuidada el teléfono. Se da cuenta, lo denuncia, pero cuando lo detienen ya no trae el teléfono. Y van a la agencia de Ministerio Público, inician la carpeta. En la carpeta le dicen, oiga, mire, pues, ¿y qué teléfono era? A la víctima. No, pues era un iPhone 12 en aquel tiempo, cuyo valor era realmente cuantioso. Los iPhones siempre han sido motivo de una gran inversión de recursos. El transgresor le dice, no era un iPhone, dice. No era un iPhone, señorita. Si usted me permite, yo le regreso el teléfono. Ahorita hablo para que se lo traigan, pero no era un iPhone. Y si le debo reparar el daño y le pedir una disculpa, le ruego me disculpe y yo le devuelvo el teléfono. Y si usted quiere que le dé alguna cantidad, dígame, para resguardar su afectación. Se verificó lo canalizaron a mediación y ahí platicaron, lo dejaron en libertad y platicaron. Y misteriosamente, nada más que pasarse de lista, cuando llegan los familiares del transgresor, llegan con un teléfono que era un Nokia, del de 300 pesos que vendían ahí en el Oxxo, no sé si ustedes recuerden. Y lo entrega y, pues, préndalo, señorita. Dice, ese no es mi teléfono, préndalo, por favor. Y lo prende y ahí viene la foto de la afectada. Dice, bueno, sí es mi teléfono, pero pues discúlpeme. Le dice ella, discúlpeme. Yo dije, pues aprovecho hoy la oportunidad. ¿Y cuánto quiere que le...? No, no quiero nada. No, pues discúlpeme. Se terminó la disculpa y la devolución del bien. ¿Qué vimos aquí en este caso que les comento? De entrada, la ventaja que me da el que se esclarezca el hecho. Una primera preocupación. Se esclareció el hecho, pero además, a pesar de quererse pasar de lista a la víctima, finalmente el transgresor dijo que me conviene más ir a un proceso por algo que yo no cometí o entregar el bien y que vean que no es lo que dice la víctima.
Entonces vemos también hay forma de poder enmendar el camino, enderezar el camino, porque no se vale que tampoco quieran sacar ventaja las partes en ese tipo de soluciones al conflicto. Y viene un proceso penal, por supuesto. Le iban a aplicar la punibilidad correspondiente al monto del valor del teléfono, que no era la fracción primera por 300 pesos. Valen como 108,000 pesos en aquel tiempo, no sé cuánto cuesta, pero sí invadía la fracción tercera más o menos en la Ciudad de México. Ahora aquí la cuestión, no usó ningún arma, no hubo violencia. Eso nos da ventajas, por supuesto, de entrada. Por cuando hay alguna agravante, pues en ocasiones por la punibilidad ya no puede entrarse al mecanismo alternativo. Habrá que revisarlo en este caso muy puntual, porque siempre cuando hay violencia debe revisarse, que es una cuestión que nos debe preocupar. Hay veces no pasa de un rasguño, de una lesión de primer grado, de las que tardan en estar menos de 15 días, pero en ocasiones hay lesiones que sí tienen impacto en la vida de las víctimas. Entonces, esta confidencialidad es el tercer principio. Yo no puedo usarlo en contra de nadie en lo subsecuente. Se guarda, lo voy a guardar siempre. Una vez que se resuelve el conflicto, ¿qué ocurre? Se procede a destruir todo lo dialogado. No puede disponerse de su uso. Y es una ventaja para las partes. Se captura vía cibernética, se resguarda con candados y se destruye todo lo de papel, si es que hay papel. Si hay videogramas, igual, pero en mediación no hay grabación videográfica ni oral. Todo se mete en papeles, hacen convenios, si está el convenio de mediación, se redacta, lo suscriben y ahí terminó la fiesta. ¿Alguna duda hasta aquí, compañeros, compañeras? Estamos en tiempo todavía, ¿verdad? Sí, creo que sí. Nos faltan unos minutillos. Ok. Otro principio es el referente a la neutralidad. Esta neutralidad está enfocada a que los facilitadores no van a tomar partido por ninguna de las partes. Deben abstenerse de emitir juicios, opiniones. Y algo que es muy importante, el eliminar los prejuicios del facilitador, que es algo muy importante en nuestro ámbito mexicano. Si tengo prejuicios, podría yo actuar con cierta parcialidad, y es lo que no debe haber en este caso. Entonces, cuando se hace el análisis, el examen, las entrevistas de los facilitadores, siempre se establece dentro del perfil del facilitador que no tenga prejuicios sobre la sociedad en la que se encuentre inmerso, sobre diversas eventualidades, preferencias sexuales, cuestiones de género, cuestiones políticas, de toda naturaleza. Es decir, ahí se deben eliminar los prejuicios de entrada. Y sobre todo que el facilitador tenga mucha objetividad en su apreciación al escuchar a las partes. Es otra cuestión. Opiniones. Las opiniones salen sobrando. No puedo yo dar opiniones porque, como comentamos, el facilitador en mediación no propone respuestas al conflicto. Lo va a hacer a través del parafraseo, que ayuda a las partes al diálogo. Esa es una parte fundamental en el caso del facilitador. Soy neutral, yo estoy en medio, facilito el diálogo, tiene usted la palabra, ok, lo escuchamos, tiene usted la palabra, lo escuchamos, y bueno, una primera regla es el respeto que se merecen las partes. Aunque en ocasiones también es natural que se salga de control el afectado y bueno, uno como implicado en ese proceso en ocasiones también tiene que ser respetuoso y en ocasiones dejar que hable y dejar que se exprese. Fue afectado y entonces hay que tratar de entenderlo. Claro, no todas las partes en el conflicto lo van a entender así, el transgresor no lo va a entender así, pero una cuestión de explicarles esa, ¿no? Y en cuanto se exaspera el afectado, sí le invito a que guarde un poquito la calma, a que no se exprese de esa manera,
tratar de bajar un poquito en los ánimos, pero bueno, es parte del diálogo. Y a través de esa asistencia del facilitador, permite que se vaya dialogando y tratemos de encontrar la respuesta al conflicto. No emito juicios, no emito opiniones, mis prejuicios los dejo allá afuera, mis problemas personales los dejo allá, saliendo de la puerta de mi casa los dejo adentro de la casa y trataré de ir a mi trabajo sin prejuicios. Las jornadas de los facilitadores en promedio son de 8 horas, jornadas, atienden hasta 4 sesiones, depende de las casas de trabajo y también tienen algunos cronogramas de trabajo. Y van a capacitación, van a desintoxicación, tienen toda una serie de aplicaciones en algunas entidades del país. Y bueno, otro principio es el referente a la imparcialidad. Este principio implica que yo no voy a favorecer a ninguna de las partes. No tendré que aplicar prejuicios en agravio de alguna de las partes. Trataré de que mi asistencia en ese caso, en la facilitación, lo sea objetivo y sin preferencia hacia alguna de las partes. Muy implicado con el principio de honestidad, que veremos más adelante. En este caso, este principio me obliga a ser muy transparente, a evitar tener contacto con alguna persona que se vincule con alguno de los implicados, lo que es la objetividad y lo que es la honestidad, en este caso, en esa asistencia. Compañeras, compañeros, ¿alguna duda hasta aquí? ¿Ninguna? Todo bien, doctor. Okay. Bueno, camaradas, pues me dio mucho gusto estar con ustedes. Nos vemos el próximo martes, ¿no? Nos escuchamos y nos vemos el próximo martes. Cualquier consulta, cualquier duda, no se empachen en preguntar. En mi correo chuinares60@hotmail.com para cualquier comentario, si no pudiesen haberlo hecho ahorita. No estoy cerrado a escucharles y a contestar sus interrogantes. Me dio mucho gusto estar con ustedes en esta charla. No los conocía a todos, nada más vi los rostros, pero bueno, los iré conociendo poco a poco. Creo que dura 5 charlas con ustedes, nos faltarían 4. Que descansen y nos vemos el próximo martes. Buenas noches, doctor. Gracias, buenas noches. Descansen, buenas noches. Hasta el próximo martes.